Claudio sintetiza, digamos, el talento en varios aspectos. Obviamente, vamos a hablar de él, de todos esos talentos, esas facetas que él tiene, pero él viene, digamos, es hijo de la señora Betty Atencio, que es una de las más brillantes eh, profesoras, docentes, educadoras de Puno. Entonces, es quizás en él donde se sintetizan todo ese legado. Entonces, hoy día la entrevista, digamos, es una charla, digamos, amena. No pretendemos ser académicos, sino es ser un poco anecdóticos en muchos de los aspectos. Claudio, bienvenido a nuestro programa. Un saludo para nuestra audiencia. Muchas gracias, Jesús. Muchas gracias, Alfredo. Nada más feliz del día de hoy estar conversando con ustedes, que son personas que también admiro demasiado y los quiero un montón y son puños también notables en el mundo y que en esta ocasión podamos conversar. De verdad, muchas gracias y estamos abiertos al diálogo en lo que ustedes gusten. Desde San Sebastián, en España, está, como siempre, Alfredo Checo Tanaka. Alfredo, bienvenido. Sí, muchas gracias, Claudio, por participar en esta nueva etapa de tratar de conversar con puneños y hacer algo bueno por Puno, ¿no? Entonces, justo escucho, me habló bastante de ti, también te conocía por parte de la familia, ¿no? Que nos conocemos, así es que va a ser una conversación bastante interesante. Bienvenido. Bueno, Gracias, Claudio, muchas gracias. tú estudiaste en María Auxiliadora y en la Inmaculada. A ver, cuéntanos en términos generales, digamos, ¿cómo fue tu experiencia en esos dos colegios? Mira, fue una experiencia muy bonita porque fue una experiencia en María Auxiliadora todavía cuando estaba terminando las monjas y después se fueron, expulsadas por el gobierno militar, después pasamos todo ese cambio. Y mi primaria se ve un poco accidentada porque tuve varios profesores, no sé qué problemas hubo. No, creo que tuve algo de 30 profesores de primaria, o sea, de verdad fue algo así. La razón por la cual me llegan a la Inmaculada, que era un colegio de monjas, y como mi querida mamá que quería que de alguna manera seamos bien formalitos, ahí es donde establezco mis bases y caracteres más profundas en caso al humanitario, al servicio, convencido de ser sacerdote, ¿no? En ese entonces, ¿no? Decía, no, yo de acá paso a sacerdocio. Y después de eso, vamos para adelante y termino, y en esa búsqueda de la verdad surge Jesús Santisteban. De verdad, yo no lo puedo decir, y lo digo a todo el mundo. Jesús, yo soy médico gracias a Jesús Santisteban, porque mi madre me decía, quiero que algún día seas como Jesús. Ese día voy a morir tranquila. ¿Ves? Entonces, ¿qué tiene este tipo, no? Y cuando lo conocí a Jesús fue lo grande. Además, yo lo conozco a Alfredo porque su papá fue mi profesor de física. Y fue un profesor Sí, así, señor. riguroso, y de verdad, ¿cómo no voy a Por querer su- a ti, a tu familia, a la familia de ustedes, que los conozco mucho? Tu hermana, Alfredo, ha sido profesora de inglés en la maestría. O sea, es algo que nos une demasiado como familia y como puneños. Y los puneños somos querendones en el mundo, ¿ah? Donde me he encontrado con puneños, eres familia. De verdad, en todo lugar donde me he encontrado con puneños. Y eso ustedes lo están convirtiendo en algo que sea familiar, ¿no? En ese sentido en el mundo. Qué lindo, qué lindo. Bueno, como anteriormente en la introducción hablamos, Claudito, tú combinas, o sea, mejor dicho, raro que una persona tenga tres profesiones, ¿no? O sea, es interesante cómo tú, digamos, has logrado terminarlas, porque solamente el hecho de terminarlas es todo un reto, sino cómo esas tres profesiones te han potenciado en todas tus aptitudes y talento. Cuéntanos esa experiencia de estudiar tres profesiones. Sí, o sea, originalmente mi madre como profesora, era que la profesión más digna que hay en el mundo era el ser profesor, ¿no? Y eso estaba metido, pero yo era subversivo en la casa y decía, no, yo voy a ser médico, ¿no? Porque quiero ser como Cucho. Y así, y ella me permitió, me dijo, está muy bien, lo que quieras, te me apoyo. Pero surge el problema de que en todo lo que estudiamos, creo que de alguna manera había la oportunidad, se me dio la oportunidad de, como puño pequeño, de poder congeniar estas tres cosas, ¿no? Y lo hice al principio como tanteando, porque no es que el derecho original no me iba a apasionar, ni nada por decirlo, pero
fue tan interesante porque estábamos hablando de cosas totalmente diferentes y era como complementar un aprendizaje. Y por eso, y te cuento, y en ese aprendizaje lo hice a raíz de que mi mamá me contaba, me decía, oye, Cucho va a ser médico y todo, pero le encanta la sociología, o sea, va a sociología conmigo, me dijo, y aprende, y me dice, pucha, si viera cómo lee sus libros de filosofía, mucho más que yo y todo más. Y yo decía, es cierto, alguien necesita complementar el conocimiento humano, ¿no? Entonces, si hubiera habido filosofía, yo creo que me metía filosofía, ¿no? Pero en ese entender es que yo empiezo a estudiar, fue bravo, fue difícil, con decirte que durante toda mi formación, ves estar en Puno, en la Candelaria, nunca participé ni vi la Candelaria porque estaba estudiando, y Claro. eso fue muy, muy fuerte, pero logré terminar casi al mismo tiempo las 3 carreras, o sea, una antes que la otra por la duración, y con éxito, y además de eso, con mucha satisfacción por el hecho de que creo que de verdad lo hicimos en serio, porque en las circunstancias en las que estudiábamos, con las limitaciones que teníamos, había que sacarse la mugre mucho más que en otros lugares, pero creo que lo logramos y ahí estamos, ¿no? Y así fue. Claro, claro. Es interesante, ¿no? Porque a veces, digamos, el estudiar 3 carreras a mucha gente lo puede debilitar, ¿no? Porque, pero yo me acuerdo haber, digamos, conversado con Claudio cuando él estaba en preclínicas y tenía en medicina una sólida formación. O sea, era como que, digamos, las otras 2 carreras lo potenciaron, le dieron una visión holística, epistemológica, digamos, de lo que aprendía y tenía, digamos, una eficiencia en el proceso no solo de enseñanza-aprendizaje, sino también era, digamos, en su capacidad crítica de las cosas, ¿no? Entonces, no me sorprendió, digamos, cuando Claudio se orientó, digamos, hacia todo lo que es gerencia en salud, administración en salud, epidemiología, salud pública, porque obviamente termina siendo, digamos, eh, la síntesis de todo lo que Claudio, digamos, ha cultivado, ¿no? Y a fin de cuentas, yo soy de los que creen, o sea, de que se necesita gente especialista en el árbol, pero se necesita también gente que tiene una visión holística del bosque. Se necesita de ambos, ¿no? O sea, no menosprecio a ninguno de los dos, ¿no? O sea, hay gente que puede estar subespecializada en mano derecha, ¿no? O como gente que, digamos, tiene una visión, digamos, global, como un médico general o un internista. Entonces, yo sí creo en eso, yo sí creo en la holística, creo en la visión holística, porque hoy en día si los problemas, hay muchos problemas es porque tenemos una visión muy tubular de las cosas. Entonces, es bueno que alguien se especialice en el todo. ¿Tú qué opinas, Claudio? Sí, yo creo que sí, o sea, muchas de las cosas que he hecho me han servido de una u otra manera en otro sentido. No solamente para entender el mundo, no solamente para confrontar la realidad, sino para también atreverme a hacer cosas y a resolver problemas que muchos no pueden resolver. Yo tenía excelentes, brillantes médicos que llegaron incluso a ser ministros, que aunque no creas, están entumecidos porque decían, mira, ¿sabes qué? El abogado me ha dicho que no funciona por acá, no va por acá, no va por ahí. Le digo, no, tranquilo, esta es la salida. Y me dice, ¿por qué? ¿Cómo lo sabes? Porque yo soy médico y yo lo veía desde el otro punto de vista. Entonces decía, ¿y por qué ellos no me...? Es que quiero que sepa que hay muy pocos que van a ver la situación de esta manera, ¿no? Porque yo decía, existe formas y excepciones que te permiten la realidad. Y no solo eso, Claro, sino también para afrontar toda una situación en la cual todo el mundo hoy en día se muere de miedo porque si siendo funcionario es denunciado por cualquier cosa, por corrupción, por cualquier cosa. Nadie quiere ser funcionario en unas circunstancias de esta naturaleza. Entonces, en virtud de eso, yo creo que el complementar esto con distintos saberes hace que la persona sea un profesional que de alguna manera no es que sepas de todo, todo, pero de alguna manera complementas en nuevos saberes, en crear cosas que son realmente diferentes. No te olvides que la psicología la creó un médico. Y claro, cuando una vez estaba viendo la historia de Daniel Alcides Carrión, su papá fue abogado y médico. Entonces, yo claro. decía, ¿por qué? Porque justamente hay circunstancias, hay saberes que van a implicar eso, ¿no? Hoy en día hay médicos que han pasado a la trascendencia, como fue Néter, porque fue médico y fue pintor, fue artista, ¿no? Entonces, Claro, claro. esas cosas nos han permitido a muchos
aprender mejor el conocimiento por los saberes que se tenía. Entonces, Claro, esa complementariedad, eso es lo máximo. Es creo que te permite una ventana de pensar diferente. Porque lo primero que es claro, el médico es deductivo. El médico es deductivo. El médico es, ¿cuánto es 2 más 2 es 4? El abogado no, es inductivo. El abogado dice 2 más 2 puede ser 4, pero puede ser esto, pero puede ser aquello, o puede ser, y yo creo que el economista, el contador, es peor, porque dice 2 más 2, ¿cuánto es? ¿Cuánto quieres que sea? Te dice, ¿no? O sea, la verdad es así, ¿no? Pero en general, esa situación te permite una ventana de conocimiento sin estar de mayores cosas, pero es como, ¿qué te digo? Como poder saber un poco más para poder mejor resolver problemas en los cuales siempre está el entumecimiento de las cosas, ¿no? O sea, claro, claro. siempre está... De acuerdo. Alfredo, ¿quieres preguntar? ¿Tu micrófono, Alfredo? Sí, sí, de acuerdo con ustedes, porque antes se premiaba la especialidad, ¿no? Pero el problema es que te cierras, no miras los costados, ¿no? Entonces, cuando mira desde arriba, mira mejor, ¿no? Entonces es Claro, importante, y no, también entre una sola carrera, ¿no? Por ejemplo, unos dentro, por ejemplo, en químico, lo que sea, se especializa en una sola parte, ¿no? Uno tiene que saber mirar desde arriba, ¿no? Entonces puede solucionar muchos problemas que parece que que sea difícil de hacerlo, pero no, ¿no? Tienes algo solamente de deducción, nada más, ¿no? Mirar desde arriba y juntar una cosa y otra cosa, ¿no? Eso me parece que que debería de ser ahora el común, ¿no? claro, sí. Yo leí hace poco un libro en inglés que era Los generalistas manejan mejor que los especialistas, ¿no? Y ahí demuestra, por ejemplo, que los grandes deportistas, los deportistas que, digamos, han triunfado, son deportistas que practican 4 deportes al mismo tiempo. O sea, no solamente se dedican a uno, se dedican a 3, 4, ¿no? Eso los potencia, ¿no? Y así, en muchas disciplinas ustedes van a encontrar, digamos, a mucha gente que es brillante en algo, es porque obviamente ha ampliado, digamos, su visión a un espectro mucho más amplio, ¿no? Entonces, es importante hoy en día en que estamos ante sistemas complejos, siempre hemos hablado sobre eso, porque la simplicidad solo existe en la teoría, porque la realidad es compleja, ¿no? Y la complejidad se construye sobre varios sistemas, subsistemas, y el hecho de que un sistema sea modificado, o sea, un factor del sistema sea modificado te puede cambiar el resultado. Entonces, no podemos extrapolar, hoy día hablábamos con Claudio sobre eso, no sobre la realidad epidemiológica de Tacna con la de Lima, con la de Piura, ¿no? Cada uno es un sistema complejo. Entonces, la persona tiene que tener, digamos, una visión, digamos, holística de cuál es esa dinámica en ese fluxograma de causa y efecto. Y eso es lo que, digamos, nos permite, digamos, eh, eh, acercarnos a la verdad, porque la idea es acercarnos a la verdad. Yo, por ejemplo, ahora vamos a hablar con Claudio sobre el COVID, ¿no? Nosotros como peruanos, hemos tenido la suerte de recibir al COVID prácticamente después de cerca de un año del inicio en China y luego de la experiencia de China, primero, donde hubo una alta tasa de mortalidad, luego la de Italia y luego la de España. Y luego cuando vino al Perú, yo discutía con muchos de mis colegas que querían empezar de cero. O sea, despreciando la experiencia de los chinos, la experiencia de los italianos, ¿no? Como, no, yo sí, yo manejo la hidroxicloroquina, yo he manejado malaria, yo le voy a poner por la vena. O sea, es increíble cómo nos alejamos de la realidad a partir, digamos, de una alienación científica, porque la alienación científica es eso, ¿no? Cuando tú te alejas de la realidad a partir de una deformación de tus conocimientos. ¿Qué opinas tú, Claudio, sobre lo que estoy opinando? Así es, exactamente como dices. O sea, primero que cuando enfrentamos el COVID no estábamos preparados para eso, y en el mundo, pero tampoco el Perú estaba con una preparación logística normal para atender la demanda normal de los pacientes. Eso fue atroz. Y como en cualquier guerra, y se lo pinté a cualquiera, tú no puedes enfrentar tus mejores cuarteles y tu ejército final
al COVID. Y lo que hacíamos era eso. Se cerraron los centros de salud, empezaron a bombardear los hospitales se atosigaron. Fue todo un desastre porque cada uno manejaba como quería el COVID, ¿no? Y el primer nivel no respondía a hacer una barrera de contención, por lo menos de triaje, de lo que fuese, ¿no? Y mucha gente que tenía comorbilidad empezó a quedarse atrás. Y además de eso, el comportamiento del COVID fue también especial respecto a otros países. Pero sí algo que yo recuerdo bien, dijimos, hay que hacer algo, porque todo el mundo se escapaba, se metía, pedía permiso, todos tenían comorbilidad, todos los médicos escapaban del hospital, preferían su familia, no importa, renuncio, y así era. Entonces, yo soy causante de 4 cosas, ¿no? Te digo, la primera es que me acuerdo que estaba de ministra la doctora Alba, una jovencita de 34 años, que era hija del rector de la UNI. Entonces me dice, doctor, ¿qué necesita? Médicos, enfermeras. Y hay convocatoria, ¿y por qué no han entrado? Le digo, mire, hoy día es la convocatoria de salud y le pagan 1.000 soles más al médico en esa salud. Y entonces la única forma es que usted le pague por lo menos un poco más al médico que va al Ministerio de Salud. Y agarró y me dijo, ya. Y como era joven, parecía Blancanieves y los 7 enanitos, porque todos eran jovencitos ahí. No me puedes creer, sacaron un decreto de urgencia en menos de 3 horas, y en la publicación del Peruano en la tarde ya estaba la nueva regulación. Al día siguiente, de la noche a la mañana, tenía 600 médicos más, tenía 400 enfermeras más y tenía 300 técnicos más. El lugar no tenía dónde colocarlos, era gente joven, chibola, gente muy joven. Entonces fui al Guaralino. Al Guaralino es un lugar de fiesta y quería el comando Guaralino, el comando del COVID. Entonces dije, bueno, necesito carros para ir con la gente a pesquisar a las casas. No hay que moverlos a su casa. Y hablé con Alicor, me acuerdo. Alicor me dio carros gratis, de verdad no puedo creer, que tiene un sistema de reparto fabuloso como Uber, que yo no sabía que existía. Hablaba con la empresa privada, con un grupo de varias personas. Empecé a hablar con los privados y todo el mundo decía, Claudio, creo que estás metiendo la pata porque tú eres Ministerio de Salud, cuidado, puede ser. No, hablé hasta con Inca Pharma, una empresa privada que me regaló una planta de oxígeno para Cayetano Heredia. Con esto te digo todo. Y toda Inca Pharma, y dije, ministra, vamos a recibir. Pedí Inca Pharma. Y dije, ¿a usted qué le importa? Le están regalando algo en bien de la gente, es para él. Y hablé con el pata de Munchausen, que era de los legados, y me dijo, me contaba él una historia antes, me decían, cuando vi a los Juegos Olímpicos, de las 11 de la mañana no había capacidad para recibir los restaurantes, y usé unas carpas gigantes, las alquilé al extranjero, y me armaron. Y dije, ¿por qué no hacía armar UCI? Y hablamos con él, y se compró los servicios de UCIs de 500, 600 camas, sin especialistas. Inventamos lo siguiente, escala de profesionales, es decir, un uciólogo que se va a su casa, pero que viera, que dirigiera 10 usiólogos que eran médicos generales. Excelente. Claudio, perdona que te corte. Sí, Yo. tercero, y esto que era muy importante, ¿no? Tercero, y eso fue lo más importante, era guerra. Dijimos, bueno, había un montón de médicos venezolanos que habían huido por la razón. Y ¿por qué no? El colegio no quería colegiarlos. Hay que emplearlos. Y sacamos el decreto de excepción y los empleamos. No me puedo creer, tuve algo de 1.000 profesionales más con esa excepción. Claro, claro. Mira, yo cuando leí, digamos, el informe de la Academia China, o sea, el manual, digamos, de recomendación, me quedó una conclusión bien clara, que nada funcionaba excepto respiradores artificiales y oxígeno. Nada funcionaba. Cuando yo discutía con mis colegas, nadie me creía, pero les decía, pero esa es la experiencia. Esa es la experiencia china, esa es la experiencia italiana, es la experiencia. El resto no funciona, no funciona. Entonces me decían, sí, pero esa no es nuestra realidad, ¿no? O sea, imagínate, o sea, luego de haber, digamos, querían refundar de cero, o sea, una serie de medicamentos que realmente habían sido probados ya en esos países y que no tenían ningún efecto, ningún efecto. Ese es el primer, digamos, punto, ¿no? O sea, el concepto de Adán de querer refundar algo, o sea, empezar de cero en un país, digamos, donde ya la guerra era una guerra ya, digamos, que había escalado a su tercera fase, ¿no? Ese es lo primero. Entonces, lo otro es, digamos,
el poder de la epidemiología. La epidemiología es una ciencia fabulosa, Pues, que tú tenías que saber identificar dónde estaban los grupos de riesgo, los bolsones donde había mayor cantidad de contagiados, y necesitabas solamente lápiz y papel y computadoras. nada más, haces. Y Y algo que eso es es lo que nos... importante, ustedes que mira, el oxígeno, tú sabes que es un medicamento. Es medicamento. La gente pensaba que había que repartir oxígeno así como Pocor, y no, ese no es el tiro. Claro, Es más, había una ley que garantizaba que el oxígeno, al 98% del oxígeno medicinal, lo hicieron bajar al 93%, que es el industrial, para los humanos, y empezar a repartirlo. Y por ahí no viene la cura. O sea, la gente moría con su oxígeno feliz en su casa, pero moría. ¿Me entiendes? O sea, eso fue una mala claro. decisión, porque es medicamento. Hay que darlo en el hospital, ¿ya? Y hay que darlo coadyuvante con otras cosas o con ventilador a partir del 93. Claro. Cayetano dio el ejemplo. ¿Para qué? Empezaron 93 de saturación, intubarlo, por una gripe. Y la gripe pasa, simplemente con buena oxigenación se acabó. ¿Me entiendes? O sea, fue Claro. tan efectivo ese tratamiento que yo veía y decía, ¿por qué la gente sigue insistiendo en lo mismo? Quiero mi oxígeno, y compraba cualquier cantidad, carísimo, y se moría. Y yo decía, ¿qué país ha hecho eso? ¿Qué país ha regalado oxígeno como estamos regalando acá? Ninguno. Y es más, vinieron los chinos y los chinos me enseñaron algo. Dijeron, yo le dije, ¿y qué pasa con las gestantes? Y yo, ¿gestantes? ¿COVID? No, me dijo. En China, cuando una mujer es gestante, va a su casa, nunca está. En Estados Unidos me dijo también, una gestante está embarazada, va y después del postnatal lo hace en su casa, o sea, es la que menos se enferma. Y cuando le dije, ¿y qué hacen con el cadáver? Porque tenemos un miedo al cadáver nosotros, como que el cadáver contagiaba. Tuvimos una ministra que nos dijo, además, que el cadáver contagiaba vivo cuando respiraba, cuando no respiraba, no sé cómo era la cosa. Pero ¿qué sucedió? Sucedió de que ellos no tenían cadáveres, porque todos, por naturaleza esencial, los incineraban. O sea, su propia cultura era incinerar. Y me decía, ¿cómo es eso? Entonces, cuando tú ves que el cadáver no respira y por lo tanto no contagia, entonces cambian los modos, porque antes nosotros teníamos que tener congeladores, así como la guerra de los nazis, así yo he visto cadáveres, cientos, porque no había capacidad de incinerar, y después recién devolverle a sus familias para que hoy en día sepamos que es una gripe más y que por lo tanto va a tener que pasar el periodo en el cual va a ser una gripe por la cual nos estamos vacunando todos los años y todo lo más, que ahí queda lo que es el COVID. O sea, pero bien difícil hacer entender a mucha gente esto, ¿no? ¿Y qué cosas no hemos escalado en el misterio? De verdad, unas discusiones desde hasta la compra de vacunas, donde estuve en ese comité, fue algo, ¿cómo te puedo decir? Fue algo muy científico, hay gente muy leída, muy culturada y muy interesante, pero ¿cómo es la vida que, como decía alguien de la OPS, decía, la salud es ese completo bienestar social, lo que sea, pero fundamentalmente es decisiones políticas en el momento esperado, en condiciones apropiadas para salvar seres humanos? Es la verdad. Y eso es lo que faltó o primó, que detuvieron esto de la pandemia. Y mucho de eso tuvimos que ver los médicos, Cucho. O sea, que los médicos que más murieron fueron los de la selva. Y cuando fui yo a hacer la investigación epidemiológica, yo dije, pues estos chicos estaban sudando, se descuidan. No era por eso. Los chicos en su desesperación, la mayoría jóvenes, se pulsaban muy precozmente corticoides, pulsos de corticoides. Entonces tú sabes que esto dado después, antes del séptimo, octavo día, no era muy bueno el COVID. Entonces, la mayor cantidad hemos tenido 780 médicos muertos. Y de esos, la mayoría son jóvenes, que han hecho, si cabe el término, tratamientos muy experimentados a su favor, que han resultado nocivos para ellos mismos, ¿no? Claro. Sí, O sea, Claudio. por ejemplo, en mi Entonces, promoción, a ver, Alfredo, sí. porque el número de muertos en Perú por población, pues de lejos el más grande del mundo. ¿A qué se debe? Es igual, o sea, mire, todo el mundo me decía, ¿Por qué lo pero hemos hecho tan mal? mira, justamente porque cuando creo que el único doctor que está aquí, más o menos en todo el doctor Kiso, hay un doctor Kiso que es el pionero en el Perú, no sé si lo conoces, escucho, más o menos de tu promoción, de San Marcos, ¿ya? Este Tenía tipo está problemas, más claro. enfocado y lo chotearon. Pero, ¿qué es lo que sucedió? Lo que sucedió es que cuando tú ves la cosa, ¿cómo te voy a decir? No integral, no como debe ser,
cometes errores como los que se cometieron. Por ejemplo, el Perú originalmente se enfrentó con una sola pandemia. Y no, eran 23 pandemias diferentes. 23 estilos diferentes de pandemia en condiciones diferentes. Segundo, Claro. se tenía la mira de que todos debían venir a Lima en avión, lo que sea, y Lima era para pasar, y tampoco era la medida. Tercero, era importante el aislamiento, pero el aislamiento no era importante cuando tú hacías que la gente igual saliera, igual evitara, igual estamos saliendo y contagiándose. Lo único que hacías era concentrar el comportamiento en el domicilio para que todos se contagiaran, y además de eso hubo suicidios, hubo una serie de cosas, y además muchas parejas se separaron por verse mucho tiempo, porque el hombre es eminentemente social. Hay países que dijeron que todo el mundo se contagie, fenómeno de rebaño, y por lo tanto hubo menos muertos que en estas condiciones. ¿Entiendes? Entonces, lo que pasó fue esa mirada, y en segundo lugar, porque se manejó mal la pandemia. La pandemia, si tú quieres aislar, debía ser el aislamiento que hace China. China es un aislamiento militar. Tal es el caso que cierra un estado, un lugar de esos, y nadie pasa, pues. Incluso al médico que va ahí lo despiden como para ir a la guerra, no vuelve a su casa, nada. No, este es el médico que venía, regresaba en la noche, volvía a su casa y podía llevar la enfermedad. O sea, ese fue el problema. Y la segunda cosa es que como no había una directriz de tratamiento que obedeciera como tú dices, ¿qué se ha hecho ya en Francia? ¿Qué se ha hecho en Italia? ¿Qué había pasado en ellos? ¿Qué habían probado? Que sí funcionaba, que no funcionaba. Aquí todo el mundo quería descubrir América. Y habían grandes, ojo, docentes, eruditos, médicos que decían, esto funciona porque por mi máxima experiencia. Y entonces, ¿qué sucedió? Sucedió eso. Hasta surgieron políticos que empezaron con el rédito de el agua racimada. Y empezaron a tomar el agua racimada, empezaron a tomar la raíz, empezaron a tomar... Yo cuando un día voy a Puno, en medio de la pandemia, a ver a mi madre, y incluso yo mismo la saludo de patio a patio, porque no quería ni verla, mamá, no, pero sube, no puede, no puede contagiarse, ¿no? Y ese entonces me dice, pero Claudio, ¿qué? Si la pandemia aquí a Puno no le ha dado a muchos puneños. Y era cierto, en ese entonces no le ha dado. Claro, no Y es, había. y es que acá comemos chullo, carne, acá esto, acá aquello. Y yo decía, mamá, no es así, esto es peor de lo que te imaginas. No, es que acá la curamos con la raíz, curamos con la hierba y demás. Y realmente ustedes son los que se hacen los problemas. No pasó ni 5 o 6 meses y ¡boom! Vino el golpe en Puno. O sea, Sí. fue no ver el sistema. Y peor fue cuando apareció la vacuna. Hoy en día, el índice de vacunación, porque hoy en día se sabe que la vacuna sí protege, y tener cualquier vacuna es vital. En Puno, el porcentaje de vacunación es de vergüenza. Primera vacuna es aproximadamente 40%, y segunda vacuna es 32%. Tercera y cuarta vacuna y es mucho menos. O sea, hay gente que no se va a vacunar. Claro. Hay gente que en un momento va a caer en algún sistema de esta pandemia y es peor. En cambio, los índices de vacunación hoy en día que se tienen en otros departamentos es muy buena. Y en los países donde han alcanzado un porcentaje óptimo vacuna, han tenido menor mortalidad. La otra fue la compra de la vacuna. Tú lo sabes muy bien, Cucho, la vacuna estuvo disponible antes que llegara al Perú, un año antes. ¿Y cuál fue el momento? Yo me acuerdo de estar en la reunión de las vacunas, y me puedes creer que la bronca era de que no estaba en el presupuesto la situación de la vacuna y había que pedir presupuesto al ministerio, que esto había que hacer. Voy a decir, emergencias, tienes balas, tienes comprando, no sea. Pero surgen los eruditos, no, pero este es mejor, que este es acá. ¿Qué pasaba? Que los países venden al mejor postor y punto. Y el comercio no es que, no, pero la OPS nos ha dicho que la OMS ha sido. Y entonces surgió que Chile tuvo vacuna más alta que nosotros, porque lo compró al toque, pero eso también le bajó un valor de confianza que después tuvo mortalidad casi un poquito después del Perú, porque se confiaron también y empezaron a salir, empezaron a hacer, y no sabía que había cepas, ¿no? O sea, esa cuestión del manejo. Ahora, hay países que me dicen que han tenido un manejo fabuloso y todo lo demás. Yo puedo creer poco, ¿no? Es como que Venezuela me dijeran sus datos, los datos no sirven, porque yo le aseguro que ahí está mejor. Pero sí, lo que me llamó la atención, Cucho, y ahí debes tener una reflexión, yo decía, ¿qué pasaría si al África subsahariana le da COVID? Se mueren todos, dije. O en la India se mueren todos. Y no fue así. No fue así. Aquí teníamos 2 loquitos en la calle que les dio COVID hasta 3 veces y no han muerto. Y ahí retomo algo que creo que tú me enseñaste, que me dijiste, el
la función hacia el órgano. O sea, hay gente que de alguna manera está expuesta a muchas injurias y su inmunidad mejora, ¿no? Y hay niños que de repente están caminando sobre la alfombra, se caen y se rompen la clavícula. Y hay gente en nuestra tierra que se cae el caballo y no se rompe nada, ¿no? Algo así, ¿no? Claro, Y claro. también creo que decían que es la inmunidad cruzada, ¿no? Como todo está inmunizado contra todo, entonces una de esas, pues. Claro, Pero el problema también fue que la economía de Perú, ¿no? O sea, la gente tenía bueno, ahorros para un mes, ¿no? Y después el mes pues tenía que salir, ¿no? Claro, Entonces, porque la informalidad del Perú, ¿no? claro, el Perú es un... Entonces, eso fue mal, el gobierno es el que hizo mal, ¿no? Porque eso debió tomar en cuenta, porque controlar, por ejemplo, en muchos países como en Japón, por ejemplo, no hubo tanto, no era tanta la gente iba a trabajar con sus cuidados, ¿no? Y es que ya la máscara se usa siempre, con cualquier gripe se usan la máscara. Por ejemplo, acá en España o en Europa la gente no quería usar máscara porque decía que me siento mal, ¿no? Pero tampoco tenía conciencia, les decía que en Japón utilizan la máscara, no es para cuidarse ellos, sino para evitar que los demás se contagien, ¿no? Entonces, y acá al Bueno, principio, por pero ejemplo, no usaban máscara, tampoco, no querían usar máscara. claro, pero también el Perú es un país que tiene mucha, digamos, una concepción de salud de enfermedad, o sea, de nosografía andina, por ejemplo, o sea, medicina alternativa, ¿no? Hemos tenido problemas en la vacunación para hepatitis B también antes, ¿no? claro, Incluso claro. muchos académicos en la Universidad de Puno, de áreas de ciencias sociales, se han pronunciado como que es un atentado, digamos, la vacuna de la hepatitis B. O sea, gente que no sabe, que no es su campo y sin embargo se han pronunciado y tienen impacto en la población, ¿no? Entonces, cuando yo trabajaba en Kamicachi, obviamente, ¿no? O sea, yo pienso que hay que respetar la noceografía andina, el Jalpajapisca, Nimojairusca, Mancharisco, todo, ¿no? Pero yo pienso que en una guerra como el COVID, digamos, había que ser, digamos, contundente en que no podíamos dejar que la medicina alternativa imponga su formato, ¿no? Porque eso le iba a costar la vida a mucha gente, ¿no? Sí, sí. Pero Y hay la mucha gente que educación. piensa así, o sea, yo en el centro de mi familia, yo encuentro gente que tiene esa visión, digamos, de medicina alternativa. Entonces, eso Y no es muy solo eso, común. sino que además de eso, si te das cuenta, muchos médicos son antivacunas, Sí, médicos increíble. con formación, y que sacan sus análisis medios lógicos, lo que sea, pero la vacuna ha demostrado que a partir de su imposición ha sido la caída de la mortalidad en el COVID, radical. Entonces, si ya tenemos una forma de proteger, al contrario, hay que incluirla. Y como alguna vez dijimos, ¿no? La vacuna, el COVID va a ser una gripe más, una enfermedad que sea una vacuna más, como las que han habido muchos años, y va a ser como la influenza y todo lo demás. Y pueden aparecer otras epidemias más y así van a tener que ser, porque la medicina sabe de esto ya hace mucho tiempo, ¿no? Claudito, hemos aprendido de la pandemia. ¿Qué opinas? Sí, por supuesto. Mira, O lo sea, primero que creo que hemos aprendido en la pandemia, lo primero, el valor de la vida. Yo escucho, yo te cuento con mucho cariño, y a ti también, Alfredo, en un momento dado, que yo veía que compraba contenedores para guardar 160, 200 cadáveres que no podíamos incinerar, y que la gente venía por sus cadáveres y decíamos hay que esperar una semana para darle. Yo veía igualito los campos de concentración de nazis, así tal cual, tanto en Revalidati, en Cayetano Heredia, y se me partía el alma. O sea, no sabes lo bueno. Segundo, había que recoger cadáveres. Yo contrataba a médicos para recoger cadáveres, venezolanos, lo que fuese. Y esa noche me renunciaba. Entonces, ¿qué tenía que hacer yo? Salir a recoger cadáveres yo mismo. Y con un grupo de personas, me ponía doble tag y todo, pero yo juraba que iba a morir. Yo estaba seguro y convencido que iba a morir. Yo decía, bueno, pues si hay un Daniel César Carrión, ahí está, pum, ahí está la guerra. Incluso cuando el ejército no quería hacer un caso, yo le dije al ejército, miren, en la guerra ustedes salían ya a la cara, y después yo llegaba como médico y recogía los cadáveres. En la pandemia, nosotros estamos dando el pecho, y ustedes tienen que venir a apoyarnos a la casa. Entonces, yo en ese entonces he valorado cada segundo de la vida. Yo he valorado cada cosa, porque tengo amigos, compañeros, he tenido médicos que han sido mis anzuelos, que han invejado a todo el mundo, que están muertos, escucho. Seguro también de ti, algún no, compañero. bueno, aparte de mi familia, ¿no? O sea, ¿Mm?
que nos consternó también. 4 de mis compañeros de promoción de San Fernando murieron, ¿no? Así es. Y yo los he llorado, y te cuento que con un joven de 32 años, yo lo mandé a la selva con otro equipo de médicos, y él fue todo atrevido, bueno, joven, chibolo. Y le digo, yo no voy porque de repente voy a morir, me decía, ¿no? Y él vino, llegó bien, y como todo joven, atrevido, salto, lo demás. Y me dijo, doctor, ¿sabe qué? Mire, quiero que me haga el COVID, es que me voy a mi casa a descansar. Al día siguiente estaba en UCI, y al tercer día estaba falleciendo. O sea, yo de verdad en ese momento decía, no es posible que siendo tan joven y habiendo hecho todo lo que debíamos hacer, este es un héroe por la nación. Nos ha cogido, como le digo, en ciertos momentos, y eso nos ha enseñado, primero, a valorar la vida. Yo te aseguro que cualquiera de todos, vemos la vida diferente. Yo festejo cada día como si fuera el último día de mi vida, ¿no sabes? En una noche, este tipo, el señor Antauro Mal estaba preso en Ancón 2, y me llaman y me dicen, hay que hacer la prueba de COVID porque tiene COVID. 2 de la mañana. No había nadie. Yo fui a sacar la muestra. Entré a una cárcel, la cárcel para seguridad, entro y este señor, un poco reacio para todo, se deja tomar la prueba, ¿verdad? Y al toque sale el resultado y sale positivo. Y lo primero arrancó contra mí, ¿no? Y dijo, ¿cómo es, padre? Decía, pues si fue el responsable del COVID, ¿no? Y después yo bajé y decía, mira, tengo que viajar 2 de la mañana, jugarme la vida, todo por esto que no valora. ¿Y sabes qué? Dije, no, si paso esto, si sobrevivo, yo no sé si me ha dado el COVID, porque te cuento, nunca me he hecho la prueba, nunca he tenido nada porque vivía asustado, pero a muchas personas que yo he querido, que han estado conmigo, les ha dado COVID, pero yo nunca, nunca. Mi hermano menor, que estaba en Puno, le ha dado COVID hasta en UCI, ¿no? Se lo digo que está muy grave, ¿no? Pero y yo le llevo 12 años, ¿sabes? Y él no está en cargo de la medicina, pero sin embargo, a mí no sé si Dios me ha protegido, no sé qué ha pasado, pero de alguna manera me he cuidado bien, pero no me ha dado COVID. Y si me ha dado, no me he dado cuenta, ¿no? Pero eso me enseñaba la COVID. La segunda cosa que nos ha enseñado es que a ordenar el sistema de salud. Esta lección ha hecho que se valore la salud. Se le ha dado más presupuesto, se ha equipado mejor los centros de salud, se ha logrado hoy en día contratar más personas, es lo que se llama las brechas que todavía no pueden ser saldadas como tal, pero algo que es importante también nos ha enseñado que el ser es un ser eminentemente social. Tú sabes que en la pandemia y en el encierro hay mayor tasa de homicidios, de feminicidios, de suicidios. Y yo decía, ¿por qué? Porque las parejas ya están acostumbradas a llegar a la casa en la noche, en la mañana, y no verse todo el día. Creo que es parte de lo saludable que es la vida. El ser es eminentemente social. Entonces, como se han visto la cara todos los días, o han llegado a matarse. El mayor intento de suicidio, de divorcio, todo, es en pandemia. Porque te miras con tu pareja a la cara todo el día y estabas que llegas al punto de no comprenderte. Entonces, y por paz y por salud mental es importante, porque hay niños, Jesús, que no han salido a la calle en la pandemia, 2 años. Y te cuento, en la universidad comenzó a hacerse todo remoto. Yo vuelvo acá a Tacna y, bueno, pues digo, ya terminó la pandemia, todo, lo levanto, y digo, chicos, vengan, vengan a casa. Oye, eran chicos que se tomaban fotos hasta con la puerta de la universidad, conmigo o con el símbolo de la universidad, porque 3 años no habían estado en la universidad. Estaban en tercera de medicina y no habían tocado la universidad. No saben cómo era la universidad. No se conocían entre ellos. Es más, hemos graduado odontólogos, médicos, obstetras, que nunca han tenido un parto, nunca han visto una cirugía. Todo ha sido virtual. O sea, hace una época que nos ha permitido escalar a la universidad y saber también que hay esas deficiencias que muy poco van a poder hacerse, porque ha entrado una debilidad a la formación que teníamos. Pero qué bueno que ahora se haya vuelto a la normalidad, a la exigencia, su negocio se ha puesto fuerte en ese sentido, pero nos ha enseñado a valorar cuánto vale la práctica clínica en el ser humano, el comportamiento, las posturas, el infantil, todo lo que hay en el sistema que concierne a la medicina. Y lo más importante del valor de la vida, nos ha enseñado de verdad a valorar que cada cosa, yo de verdad antes vivía la vida con un automático, creo que era muy
muy poética mi vida, ¿no? Y hasta quería ser alguna vez héroe, ¿no? Ya, si muero así como debe ser, carbón, bacán, ¿no? Pero hoy en día te ha permitido saber que sea lo que puede ser por los demás, tienes que hacerlo. Y en eso mi madre tiene una influencia importante, porque una vez me dijo, Claudio, ¿sabes que cuando una vez sirvas, tienes que servir hasta que duela? Y eso me sirvió en Lima Norte. Cuando yo supe que el dolor era todos los días llorar, todos los días saber, lo único que me preocupaba era decir, bueno, pues, ¿qué va a pasar conmigo y todo lo demás? Y no demostrar a la gente, porque el comando, tú no le puedes decir, estoy triste. Si vamos, muchachos, ya no sabían qué hacer, misa todos los días en conjunto, a rezar, fuerza, motivación, todo. Y el primer contento era yo, pero sin embargo, el cadáver se llevaba por dentro. Y nos enseñan a nivel mundial que las cosas deben hacerse diferentes, que debe ordenarse y que debe plantearse en función a las personas que saben, no las que dicen saber. Hay gente que es de escritorio. Escucho, yo me encontré con un amigo, no sé si es tuyo, no voy a decir el nombre de la universidad, y me dijo, oye, Claudio, en el ministerio, en los asesores, me dijo, Claudio, ven, siéntate, quiero hablar contigo. Porque yo desde que he salido de la universidad he estado en hospital, yo he hecho serum aquí equivalente por acá. De verdad no sé qué es posta, qué es centro de salud, cómo es esa nota que... No he salido de Lima, me dijo, porque he viajado al extranjero, alemán y tal, ¿no? Pero tú me hablas de una realidad media diferente. Y era uno de los asesores del ministerio. Estoy graficado así, me decía, yo soy cardiovascular, soy cirujano cardiovascular, pero realmente, hermano, explícame, ven, mira, píntame aunque sea como película, porque yo ya no sé, creo que estamos hablando de idiomas diferentes. Y cuando me mostré la realidad, porque tú has vivido, que escucho, o sea, tú has agarrado, tú has pisado Ilave y al fondo de Ilave y te has ido, creo que hasta Cachimucar, ahí a vivir la realidad, o sea, sabes lo que es pisar suelo, sabes las necesidades, sabes lo que hay, lo que no hay, sabes enfrentar otro idioma, una realidad de pobreza extrema, lo que fuese. Pero eso no lo ve en Lima, no lo ve ese centralismo. Y ese centralismo que se ha repetido en las ciudades, las capitales, son centrales que tampoco ven la realidad interna. Entonces, eso nos hace mucho daño. Y el no éxito de la pandemia es eso, un manejo más que científico, técnico, médico, ha sido político y de acuerdo a los aplausos y a la razón, Claro. ¿no? Excelente. El tiempo realmente va rapidísimo. Yo pienso, honestamente, yo creo que esto lo vamos a tocar en otros programas. O sea, yo pienso que una de las crisis en el Perú en la que poco se ha tocado es las universidades, ¿no? Porque yo pienso que es la crisis de la universidad. Nosotros, si es que yo creo que hay en los países desarrollados, digamos, las universidades en términos de, digamos, de salud pública, epidemiología, están mejor equipados, ¿no? O sea, para dar un ejemplo, el HIV, o sea, el SIDA, fue descubierto primero por los epidemiólogos antes que por los microbiólogos. O sea, ahí se sabía cuál era, digamos, qué tipo de enfermedad era un virus, que era, digamos, que atacaba a un grupo de riesgo. O sea, el poder de la epidemiología, digamos, de todas esas cosas, tiene que ver mucho también con las universidades, con la capacidad que tiene todo profesional para enfrentarse a una guerra avisada, ¿no? Hemos perdido ante una guerra avisada. Y eso es una forma de autocriticarnos como médicos, digamos, empezar a decir en qué hemos fallado con toda la humildad y no sin echarnos la culpa. Pero yo sí creo, porque yo he estado en los debates, yo he visto cómo, digamos, he visto la soberbia de mucha gente que no practica lo que se llama medicina basada en evidencias, ¿no? Medicina basada en evidencias, la Cochrane Collaboration, donde están todos los procedimientos que pasan el gold standard, que es el tamizado de doble ciego, etcétera, etcétera, etcétera. Y creo que en América Latina ya no podemos estar hablando de que la uña de gato funciona, etcétera, etcétera. Ya no podemos. Yo pienso que esa es una gran crítica que yo en algún momento lo voy a abordar con ustedes. Los dos son académicos. ¿Sí, Alfredo? Sí, sí, me parece que no solo la universidad es el colegio, ¿no? O sea, la gente en el colegio no sabe de ciencia, ¿no? Si enseñas qué es un virus, qué es una gripe, ya sabemos, ya deberían saber qué hacer, ¿no? Es que tampoco en el colegio no se les enseña nada, ¿no? Entonces, es Claro, que va desde abajo, ¿no? Y la universidad claro, peor, claro, porque en pero la universidad la gente va para tener un título, porque sabe que entra a cualquier ministerio, porque alguien lo va a dejar entrar
independientemente si es capaz o no. Lo único que necesita es el título, y no quiere saber de dónde tiene el título, ¿no? El sistema es Claro, bastante más complejo, ¿no? perfecto, estamos plenamente de acuerdo. Pero bueno, el tiempo se acabó. Yo creo que hoy día hemos hecho, obviamente el tema COVID no deja de ser un tema apasionante, no es un tema, digamos, que nos invita a una profunda reflexión, a un nuevo análisis. Yo creo que esto da para 5 programas en el futuro con Claudio, y vamos a invitar a Ismael Cornejo Rosselló también, que hermano de Nancho, que es nuestro, digamos, que es el conductor del programa. Miki Yo Pérez pienso que también. tenemos, y yo pienso de que vamos a poder, digamos, crear diálogos, debates, mesas redondas. Claudio, realmente apasionante, excelente, elocuente tu participación. Estamos profundamente agradecidos. Y bueno, a ver, las últimas palabras, Claudio, ante nuestra audiencia. No, muchas gracias, ese Puchito, de verdad, no es por nada, pero te digo con todo cariño. Eh, yo recibo un saludo muy importante de mi madre, que es lo que me ha recomendado. Te quiere mucho, yo también te quiero mucho, eres parte de la familia. Gracias. Gracias a ti, vuelvo a decir, yo soy médico. A Alfredo, que también lo conozco, sé que es una familia puneña muy notable, a su hermana, que es mi amiga y todo lo demás, pero fundamentalmente me siento complacido de ver, de saber que en el mundo los puneños hemos salido a dejar una huella, un legado. En cualquier donde vamos, hay un puneño que de verdad está haciendo algo diferente. Y qué bueno que ustedes estén dando este performance para mostrar que en nuestra tierra se está produciendo gran parte de este saber, de este conocimiento. Por eso, muchas gracias y de verdad estoy al servicio de todos con una felicidad muy grande y en lo que pueda servir desde este lugar de la patria, que no es donde termina el Perú, sino donde empieza la patria que estagna. Todo mi cariño y felicidad y gracias y un saludo grande a todo el mundo puginístico del mundo para poder decirles que los quiero mucho y cuenten siempre conmigo porque así debe ser. Muchas gracias, Claudio. Igualmente recíproco todo. Alfredo, las Sí, palabras finales. sí, Claudio, muchas gracias. Fue bastante, empezamos a hablar de muchas más cosas, pero el tema fue tan apasionante que nos quedamos en uno. Sí, como dijo Cucho, la idea es hacer entrevistas temáticas, ¿no? Bueno, ahora fue una temática, ¿no? Nos sacamos al COVID, ¿no? Pero también empezamos a hacer otro tipo, por ejemplo, la anemia en Puno, ¿no? ¿Cómo puede mejorar? Ya tema un poco más temático, entonces ahí ya poder hacer, siquiera dar unas ideas, ¿no? Aunque quizás no podamos cambiar, por lo menos abrir algunas mentes, ¿no? Entonces, muchas gracias y nos esperamos a todos para la próxima edición, la próxima semana. A nuestra audiencia, que les deseamos un feliz fin de semana. Nos vemos en una semana. Muy buenas tardes. Buenas tardes, gracias, adiós, muchas gracias. Todavía podemos seguir, ¿ah? Que no. Ya, Sí, 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 claro. Ahora ya fuera del sí, programa, oh, ya. excelente. Mira, ¿qué te digo? Qué pena que el tiempo sea tan corto, ¿no?